Buenas tardes. Yo les voy a hablar aquí un poquito hoy sobre lo que sería uno de los proyectos que tenemos en el CERLAB. Y les voy a hablar un poquito de lo que es el CERLAB, el Laboratorio de Investigación e Ingeniería de Control. Este en particular que yo les voy a comentar ahorita trata sobre la utilización de la optimización, pero desde un punto de vista multiobjetivo, para la solución de la sintonización de controladores industriales. Pues para empezar, porque bueno, tal vez hayan personas que no sean mucho del área, vamos a primero a tener una introducción, vamos a formular el problema, los resultados y algunas conclusiones. Aunque esto va a ser bastante general, nada más como para que vean más o menos uno de las áreas en las que estamos trabajando. Entonces, lo primero sería como definir ingeniería de control. Nosotros en ingeniería eléctrica pues tenemos el control muy metido, digamos, en nuestros forma de entender las cosas. Pero el control no necesariamente es solo de ingeniería eléctrica. Muchos de los colegas de ingeniería química e ingeniería mecánica también trabajan mucho con todo lo que son sistemas de control. En particular, este dibujito que está aquí muestra lo que nosotros queremos hacer cuando hablamos de control. Tenemos lo que llamamos un proceso o más general una planta. A partir de esta planta, pues hay algunas variables que a nosotros nos interesa medir. Las medimos mediante sensores. Esos sensores los hacemos una conversión analógica digital. En una computadora tenemos un algoritmo que decide qué hacer a partir de la información que recopila de la planta. Lo mandamos a unos accionadores, ¿verdad? Después de la conversión digital analógica y luego estos accionadores pues trabajan sobre la planta. Eso es en general. En la industria, pues, si es un proceso, pues podríamos estar hablando de temperatura, presión, distancias, velocidades, etcétera, pero perfectamente podría aplicarse a cualquier otra cosa. En robótica, pues están las velocidades de los motores, las posiciones, etcétera. Igual si son vehículos dirigidos, digamos, sin humanos, se puede utilizar en cualquier cosa. Lo más importante aquí, cuando hablamos de sistemas de control, es esta idea de que volvemos al principio, la idea de realimentación. Esa idea es la que yo siempre le digo a mis estudiantes que es como lo fundamental que deben entender, lo primordial que es la realimentación en cualquier sistema de ingeniería. Y entonces eso es lo que nosotros estamos trabajando más. Cuando nosotros tenemos información de la planta y la pasamos a través de este algoritmo, pues logramos hacer que las personas no tengan que estar pendientes y haciendo trabajos que normalmente no deberían estar haciendo. Y entonces la persona se convierte más en un supervisor, más que en un parte del mecanismo. Entonces eso es lo que nosotros queremos a final de cuentas. Esto, digamos, del control y lo que es la automatización, yo siento que es uno de los pilares fundamentales de lo que ahorita está de moda llamar la industria 4.0. Si usted, me imagino que todos han escuchado ese término, pero la idea es la siguiente. Existió la revolución industrial, ¿verdad? Cuando se creó la máquina de vapor y se empezó a aplicar a toda la fabricación de ropa, de alimentos, etcétera. Eso fue un cambio muy grande para la civilización, porque pasamos de ser pueblos primordialmente rurales a ser citadinos. Luego vino la industria 2.0 en la que ya se cambió la energía del vapor por la energía mecánica a la energía eléctrica. Eso también provocó un cambio bastante grande. Además de que se empezaron a hacer las primeras líneas de producción con los carros como los de Ford y estos, la producción en masa. Esa fue una segunda revolución. Aquí ya se pone un poco difuso, pero la gente empieza entonces a llamar la tercera revolución industrial cuando se empieza a utilizar lo que es la electrónica, los robots y estas cosas en el proceso de manufactura. Y esto, Industria 4.0, fue algo que se inventó el gobierno alemán para, digamos, empezar a hablar de la digitalización y de la interrelación de diferentes cosas y la integración de sistemas. Algo como un poco más de virtualidad en la industria. Pero a pesar de eso, aunque cada vez se está tendiendo más a soluciones de software y cosas por el estilo, lo que es la ingeniería de control y la automatización industrial sigue siendo la base de todo esto. Y no se espera que cambie, digamos, de aquí al futuro siguiente. Entonces el control es muy importante para cualquier área de la ingeniería. Nosotros en el laboratorio pues trabajamos cuatro grandes áreas. Trabajamos el área de energía, el área de industria, el área de agricultura y el área de robótica. En la parte de energía, pues nosotros hemos trabajado en conjunto con otros laboratorios para ver asuntos de generación a partir de recursos, digamos, no tradicionales, como generación de electricidad a partir de hidrógeno o generación de electricidad a partir de digamos, como desechos biológicos, por decirlo de alguna manera, con todo lo que es la generación de metano y luego utilización del metano para generar electricidad.
En la parte de industria, pues tenemos todo esto, que, bueno, es lo que les voy a presentar ahorita sobre lo que es la sintonización de controladores industriales. En la parte de agricultura hemos tenido algunos trabajos interesantes con prototipos de cómo darle inteligencia a los invernaderos, que eso ha sido un tema que estuvimos trabajando mucho hace unos años, ahorita está un poco parado, pero eso siempre lo tenemos pensado porque a pesar de que Costa Rica cada vez se está volviendo un país más orientado a servicios, la agricultura todavía sigue siendo una parte importante de nuestra economía y entonces algo se puede hacer para mejorarla con lo que es el control. Y en la parte de robótica, pues nosotros no trabajamos con robots humanoides, sino que lo que trabajamos es con robots móviles normales, con rueditas, pero la idea es que puedan colaborar entre ellos en el sentido de que la información que recopila uno pueda llegar a todos los demás robots y entre todos puedan llegar a un consenso y tomar decisiones. Entonces, eso también trabajamos un poquito. Y ahorita pues les voy a comentar un poquito más uno de los proyectos de lo que es la parte de industria. Entonces, de la parte de industria teníamos dos proyectos, pues bueno, tenemos dos proyectos asociados a la industria, que era uno en el que es sistemas fraccionales aplicados a la ingeniería de control, que ese es el investigador principal, es el profesor Orlando, y que ahora les van a dar una presentación en ese tema, pues, mi compañero Elber. Y el proyecto que yo tenía, que era sintonización de controladores industriales utilizando métodos de optimización multiobjetivo. Esos son los dos que tenemos ahorita. Esta es una visión un poco más actual o moderna, por decirlo de alguna manera, es como un poco rara. Digamos, aquí me imagino que todos tienen como un poco de background en ingeniería, entonces un sistema fraccional es una de las cosas más raras que existen sobre la faz de la Tierra porque es como medio derivar y integrar 3/4 veces algo, que no sé cómo se hace, pero él les va a explicar. Y este es un poquito más tradicional en el que se tiene una idea de que tenemos una función objetivo, queremos minimizarla y a partir de eso tomamos decisiones de cómo seleccionar un controlador. Del laboratorio, pues estas son las últimas publicaciones que tenemos. Aquí se ve chiquitito, pero nada más o menos para que vean. Esta es de la IFAC, que es la Federación Internacional de Control Automático. Ahí enviamos dos artículos. Ese se hizo este año en Brasil. También hemos mandado al Congreso Mundial de Control Automático, que se hizo ese fue en Toulouse. Y también mandamos a la American Control Conference en el 2017, que es una de las conferencias más importantes de control que existe en el mundo. Y también hemos tenido, estos son los dos artículos de revista más recientes que se hicieron en el 2016, ya tiene un ratillo, pero también hemos mandado, digamos, a revistas. Casi siempre intentamos mandar a conferencias internacionales de la IFAC o de la IEEE y a revistas, digamos, internacionales también. Con lo del control industrial, el control industrial pues se puede entender de muchas maneras, pero el caballito de batalla, por decirlo de alguna manera, lo que siempre se utiliza en casi todas las aplicaciones es el control PID. Entonces, el control PID es un tipo de algoritmo muy especial que es uno de los más sencillos que existen. La idea de un controlador PID es que usted tiene un algoritmo que lo que hace es medir una señal de error. Y a partir de ese error se hace una derivada de ese error, una integral de ese error y una multiplicación de ese error. Entonces, la multiplicación de ese error representa cuál es mi error actual. La integral de ese error, pues me representa cuál ha sido el error hasta el momento. O una historia de todos los errores anteriores. Y la derivada del error me dice hacia dónde va el error. Entonces, uno podría así muy románticamente decir que el controlador PID lo que hace es como ver el pasado, el presente y el futuro de la señal de error y tomar decisiones a partir de eso. En sí es muy sencillo decir, es nada más una señal de error, que es, tenemos una referencia y el error y la señal que viene de la planta, la restamos y eso nos dice qué tan lejos estamos del valor deseado y a partir de esa señal pues decidimos si aumentamos o no otra variable que sería la apertura de una válvula, la velocidad de un motor, etc. Entonces es bastante sencillo. Y es fácil de entender, en realidad la gente más o menos lo entiende. Usted dice, si le aumenta esto, el controlador va a ser más rápido, pero puede tener más sobrepaso. Si le hace esto, va a ser más lento, pero va a llegar más fácil. Si le hace esto, podría provocar... Entonces, eso es fácil de entender. El problema surge, digamos, si uno ya se pone quisquilloso y lo que quiere es sintonizarlo. Y sintonizarlo significa escoger los valores de ciertos parámetros del algoritmo. Particularmente el valor de la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa. Ahora, esto tiene sus cosas, porque esto a veces se vuelve muy académico, porque muchas veces la gente compra un controlador, lo conecta y ya, y no le hace nada, y lo deja ahí. Y como más o menos funciona, entonces se queda ahí por toda la eternidad y nunca se busca cómo hacerlo eficiente.
De hecho, si uno compra un PLC, el PLC más simple que nosotros trabajamos en la escuela es el logo de Siemens. Y el logo de Siemens tiene una función PI. Y de hecho usted puede elegir, este es un PI y le dice, ¿qué tipo de sistema tiene? Este es térmico. Ah, entonces le pone unos valores. Entonces hay mucha gente que nada más elige y ya esos son valores y ya ni los toca, ni se preocupa para ver si esos en verdad los que funcionan. Entonces lo que nosotros queremos es intentar mejorar eso en el sentido de que haya una forma, digamos, más o menos científica de cómo elegir los parámetros del controlador. Y eso se trata el proyecto. Ahora, lo que pasa es que cuando uno ya está tomando en cuenta esto del control, a veces a uno le interesa más de una cosa, ¿verdad? Y si a usted le interesa más de una cosa y las dos cosas son igualmente importantes para usted, entonces lo que está pasando es como estar jugando ese juego de la cuerda, en que uno jala para un lado, otro jala para otro y en realidad no se llega a nada. O gana uno, o gana otro, o pierden todos. Porque si usted quiere mantener contentos a todo el mundo, al final no termina contentando a nadie. Entonces, ahí es donde uno ya empieza con un problema de, ahora sí, si yo tengo varias cosas que quiero optimizar, ¿cómo elijo cuál es la más importante o cómo hago para optimizar todo? Entonces, ahí es donde uno puede empezar a poner el esquema de control, como una optimización objetivo. Entonces, ahí vamos a formular el problema de optimización a partir de estas ideas. La idea, digamos, más sencilla o la forma más simple de modelar matemáticamente el problema de control es con este lazo. Esto de aquí, PS, es la función de transferencia de la planta, que sería como el modelo matemático que nosotros queremos trabajar en. El modelo más sencillo que existe para la industria, pero que se usa un montón, es el de tener una planta de primer orden más tiempo muerto. En general, nosotros para este proyecto utilizamos una planta más compleja, pero digamos, el más sencillo sería eso. Y el controlador más sencillo que uno puede obtener es un controlador PI que solo toma en cuenta la realimentación, que lo que quiere es como rechazar estas dos fuentes de perturbación. Esas señales se llaman perturbación. Entonces, ¿cuál es la idea? De que ustedes tienen la planta está feliz, ahí funcionando, y de un pronto a otro alguien viene o algo pasa y afecta, digamos, la salida de la planta o la entrada de la planta. Entonces, eso saca de funcionamiento normal a la planta y entonces el controlador tiene que hacer lo que necesite para llevar otra vez al punto de operación al sistema. Pero si nosotros no sabemos de dónde viene esa perturbación, porque este modelo es bastante sencillo, no toma en cuenta todo eso, pues de ahí podemos modelarlo como una perturbación a la entrada y una perturbación a la salida. Cualquiera de las dos puede suceder. Pero el problema es que si nosotros tomamos en cuenta eso y minimizamos utilizando, por ejemplo, una función de costo que me mide la integral del error, decirlo de alguna manera, la integral absoluto del error, eso me va a llegar a un óptimo, a los parámetros óptimos de este controlador. Y si más bien lo que queremos minimizar es la función de costo asociada a qué tanto me perjudica una perturbación aquí a la salida, pues eso me lleva a otros parámetros de optimización. Y el problema es que en general esos parámetros no son iguales. Entonces usted puede optimizar para este o puede optimizar para este, pero no le van a dar lo mismo. Pero usted quiere los dos. Entonces ahí es donde ya viene el problema, ¿verdad? ¿Cómo hago para optimizar los dos al mismo tiempo? Entonces ahí surge la idea de lo que es el frente Pareto y la optimización multiobjetivo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Aquí tenemos una función de costo que era debido a una perturbación y esa es una función de costo debido a la otra perturbación. Si nosotros minimizamos esta función de costo, pues el óptimo va a ser este. Entonces, este puntito de aquí me da el valor de las dos funciones de costo, pero en realidad lo que representa ese puntito son los valores de los parámetros del controlador. Entonces, cierto conjunto de parámetros de controlador me lleva a este punto de aquí. Otro conjunto de parámetros de controlador que me minimiza esta función de costo me lleva a este otro punto de aquí, ¿verdad? Ahora, yo puedo empezar a cambiar los parámetros a mano y tal vez termino como por acá. Pero ese valor no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque primero, tengo el mismo valor de costo de esta función, pero esta función es más grande. Entonces, a mí de nada me sirve ninguno de estos puntos en gris, porque puedo encontrar siempre uno mejor. Yo digo, si tengo el mismo valor de costo para esta función aquí o aquí, y esta tiene un menor costo de función de la otra, pues mejor me quedo con esta. No voy a gastar estando acá. Entonces, si hacemos esa decisión en todo lado, llegamos a esta curva de aquí. Entonces, todos estos valores que están en rojo son funciones de costo, son valores de parámetros en los que si yo mejoro una de las funciones, empeoro la otra por fuerza. No puedo mejorar las dos. Si estuviéramos, por ejemplo, en este punto de aquí, podría mejorar ambas funciones de costo. Pero estando en este punto de aquí, ya no puedo mejorar esto, porque ya no puedo, no hay manera de que con los parámetros del controlador pueda estar en esta zona. Si yo pudiera minimizar todos, estaría en este punto de aquí, pero este punto está fuera de la región factible. Entonces, no, nada que hacer.
Ahora, la cosa es que todos estos puntos de aquí son igualmente óptimos. Si para usted las dos funciones de costo son igualmente importantes, todos estos puntos de aquí son soluciones factibles y son soluciones buenas y óptimas. Entonces, ese es el problema de la optimización. Bueno, esa es una de las características de la optimización multiobjetivo. Usted no termina con un resultado, sino que termina con una familia de resultados que son todos igualmente óptimos. Y a ese conjunto de familias se le llama el frente Pareto. Esa es la idea. Entonces, cuando uno empieza a hacer un montón de optimizaciones, bueno, en este caso no son un montón de optimizaciones, en este caso lo que hice fue tirar un montón de valores aleatorios de los parámetros y empezar a dibujarlos. Entonces pusimos una computadora ahí a simular 2 días, digamos, que haga todas las posibles características y llegamos a esta figura aquí. Esos son todos los posibles parámetros del controlador, pero estos que están en roja son los únicos que me interesan. Ahora, empezar a hacer esto para todos los posibles casos, no voy a estar ahí buscando valores a lo tonto, tirando, si lo que me interesa es solo esto de acá. Entonces lo que uno intenta hacer con una optimización multiobjetivo es plantear un problema tal que llegue precisamente a encontrar esa curva sin tener que andar por todo lado. Entonces eso es lo que nosotros hicimos. Ahora, para hacer eso, nosotros queríamos utilizar los métodos normales de optimización, pero los métodos normales de optimización solo optimizan una función a la vez. Entonces el truquillo que uno hace es convertir una función multiobjetivo en una de un solo objetivo. La forma más sencilla de hacer eso es como decir, tengo esta función de costo, la multiplico por un peso, más esta otra función de costo, lo multiplico por un peso, y luego voy cambiando los pesos para ir encontrando todos los puntos. Eso funciona muy bien. Lo que pasa es que el frente de Pareto que uno encuentra en ese caso no está distribuido uniformemente. Usted encuentra un montón de puntos aquí, luego no encuentra ningún punto, luego un puntito acá, luego no encuentra nada y luego un montón de puntos aquí. Entonces, si usted lo que quiere es en realidad como una forma bonita del frente de Pareto, tiene que buscar otra manera. Y la manera que nosotros utilizamos es un método que se llama el NNC. NNC significa Normalize Normal Constraint. Entonces, lo que hace este método es agarra una de las funciones de costo, esa es la que minimiza, y la otra función de costo la utiliza para definir una restricción sobre el problema de optimización. Entonces, ¿cuál sería la idea? Digamos que empezamos en cualquier punto de acá y nosotros parametrizamos todos los posibles. Bueno, encontramos esta línea de aquí que va desde un punto óptimo de la función, donde una de las funciones es óptima hasta el punto donde la otra función es óptima. Y entonces esta línea de aquí la partimos en pedacitos que están igualmente espaciados. Entonces nosotros lo que hacemos es encontrar esta línea que es perpendicular a esta línea, a esta flecha, digamos. Y entonces decimos, solo vamos a poder encontrar puntos que sean dentro de la región factible original, pero por encima de esa línea. Y minimizamos solo una de las funciones. Entonces, por ejemplo, minimizamos JDO. Entonces, si empezamos en este punto de aquí, el algoritmo de control, el algoritmo de optimización va a empezar a buscar, se va a topar con la restricción y luego va a seguir bajando hasta que llegue a este punto. Entonces, si ustedes ven, conforme se va moviendo esta línea, siempre vamos a terminar en algún punto del Pareto, porque como él va a estar buscando la menor valor de esta función de costo, él siempre va a agarrar una ruta y va a terminar acá, donde se intersecan la región factible con la restricción nueva que nosotros estamos agarrando. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue parametrizar el modelo de la planta para tener un montón de casos posibles. Un montón de casos posibles en la planta de primer orden es un montón de tiempos muertos relativos con respecto a la constante de tiempo. La constante de tiempo era el tau que estaba en el denominador o el polo, y el otro es el tiempo muerto. Y lo que pasa es que si uno empieza a sacar los frentes de Pareto, pues se encuentra esto. Estos son estos meneitos que están aquí, son los frentes de Pareto de todos los posibles casos que nosotros revisamos de esto. Ahora, lo que pasa es que si uno dibuja el valor de la ganancia proporcional versus el valor de la ganancia integral, pues se va encontrando estas formas. Entonces ahí lo que uno dice es, ¿y ahora qué hago? Porque tengo un montón de soluciones para un montón de casos distintos, ¿y qué hago con eso? ¿Verdad? Entonces ahí es donde ya nos pusimos a pensar. Entonces lo que podemos hacer son dos formas de trabajar este problema, que es, ya encontré todos mis datos y en el caso de nosotros encontramos 100.000 casos distintos de controladores para 100.000 plantas, bueno, no 100.000 plantas, pero un montón de plantas, 100.000 plantas distintas, cada uno con su controlador óptimo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esa información? Entonces, una de lo que puede hacer es, agarro esta información, la dibujo, en que serían estos meneitos de acá, y intento encontrar los parámetros con una regla de sintonía, como decir, ya que estos son los óptimos, ahora voy a hacer optimización
para encontrar una formulita que me ayude a encontrarlos sin tener que verlos directamente. O, más fácil, agarro esta base de datos directamente y hago una función, un programa de computadora que use la base de datos y me dé la solución óptima, haciendo una interpolación. Hemos probado las dos cosas. El problema de la regla de sintonía es que ya se volvió demasiado complicado. Digamos, esto era solo para un subconjunto de datos y ya teníamos, digamos, funciones de grado 2 en los que cada uno de los parámetros tenía otra función de grado 2, entonces era un montón de parábolas tridimensionales andando por todo lado y ya el error era muy grande y la optimización no convergía a veces, entonces ya era muy complicado. Igual, más o menos, le salió algo al estudiante que hizo esto, lo hizo como un proyecto final de bachillerato, por dicha, y ese fue el que mandamos a la conferencia, la American Control Conference. Y ahí está, digamos, funcionó. Pero esto está demasiado, o sea, ya que usted tiene esto, usted nada más lo programa en una computadora y ya está, pero no es como elegante. Entonces lo otro que nosotros intentamos fue hacer un programa de computadora, hicimos una app para MATLAB en lo que las personas puedan meter la información del proceso y el sistema lo normaliza, va a la base de datos dependiendo de lo que usted le pida y entonces eso le encuentra directamente el controlador óptimo. Eso es lo que nos pareció más sensato, digamos, dada la cantidad de datos que teníamos, y es el camino que estamos dirigiendo ahora. Entonces, el proyecto ahorita está en una etapa en la que estamos mejorando esto, lo estamos actualizando a las nuevas versiones de MATLAB y encontramos de nuevo todos los valores con algunos extras que nos hacían falta del conjunto de datos originales. Pero sí nos hemos dado cuenta de una cosa. Aunque esto nosotros lo queremos para la industria, la mayoría de la gente industrial no tiene MATLAB en el trabajo como para empezar a hacer esto, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso que nosotros queremos hacer una vez que ya funcione en MATLAB es trasladar esto a Excel. ¿Y por qué Excel? Porque todo el mundo tiene Excel. Digamos, usted podría hacerlo en Python, ¿verdad? Que de fijo que funciona tal vez muchísimo mejor que MATLAB, pero digamos ya es como un grado de complejidad un poquito mayor. O usted lo puede hacer en C directamente y hace un exe, pero tal vez no va a funcionar en todos lados. En cambio, si usted hace un Excel, usted nada más se garantiza que funcione y ya. Entonces, el siguiente punto va a ser, para ya lograr que esto llegue a las personas que en verdad los puede utilizar, convertir este programa de computadora a un macro de Excel. Y que Excel vaya, busque la base de datos, ya sea en línea o que nosotros le demos la base de datos y él ya le dé las soluciones directamente. Y bueno, eso fue lo que hice. Entonces, este era más o menos como exploratorio, ¿verdad? Esta presentación. Entonces, fue más o menos explorar de qué se trata, cómo podemos agarrar un problema matemático puro, pero aplicarlo, digamos, a un problema de optimización realista, digamos, algo que sí haría falta. Hicimos varios trabajos en esto, de hecho, hemos trabajado bastante y hemos enviado bastantes conferencias y ahorita estamos, si todo sale bien, escribiendo un libro al respecto. Y lo que sí recomendamos es que para que esto en verdad llegue a las personas y que no se quede solo en la academia ahí, confrontando en la nube intelectual que estamos aquí, ¿verdad? Sería como que hagamos para que estas herramientas en verdad lleguen a las personas que los va a ocupar. Entonces, pues, lo que pensamos que sería lo mejor es utilizar las herramientas que se utilizan directamente en la industria. Y en este caso, pues Excel creo que va a ser la manera más fácil de llegar a la gente que le puede servir. Ese es el siguiente paso del proyecto. Y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto en lo que pueda ayudar.